Les invito a estar en pie, por favor, tengan la bondad. Y vamos al libro de Romanos capítulo 3, el versículo 21. Voy a leer hasta el versículo 26. Dice la palabra de Dios: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Oremos. Padre, gracias te damos en esta preciosa noche. Es una noche de conmemoración, es una noche donde como hijos tuyos, como cuerpo de Cristo, nos hemos reunido para recordar ese momento en donde, a través de esa obra salvífica que tú hiciste a través de tu Hijo, enviándolo a este mundo y dándole un cuerpo de carne para que viniera a este mundo, le proveíste, Señor, ese cuerpo de carne para que participara de Él y en todo pudiera ser semejante a nosotros. Dice tu palabra, Señor, que Él vino para deshacer las obras del enemigo, vino para quitar el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, vino para ser la muerte de la muerte, vino para vencer al maligno y para darnos libertad y para libertarnos de la esclavitud del pecado. Y gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestro favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Siéntense, por favor, tengan la bondad. Ir a la obra de Cristo sería supremamente extenso, mirar cada detalle de lo que pasó en su muerte, en su crucifixión y posterior sepultura. 4 evangelios se escribieron y cada uno de ellos narra desde una perspectiva, desde una óptica diferente, ese evento que se llevó a cabo. Pero si queremos ver realmente lo que sucedió, el trasfondo y la explicación de lo que pasó allí en la cruz, lo que sucedió allí en la cruz, y cuál fue la trascendencia de ese acto salvífico, definitivamente tenemos que trasladarnos a las cartas escritas ya en el Nuevo Testamento, cartas escritas por el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, que nos van a ampliar en detalle y nos van a explicar con lujo de detalles qué fue lo que ocurrió allí en ese momento mientras Cristo murió en la cruz del Calvario. Nos encontramos entonces aquí con un pasaje supremamente importante y trascendente, un pasaje que nos va a explicar qué fue lo que ocurrió allí respecto a la justicia del Padre, respecto a la redención del Hijo y cuál fue el resultado para nosotros que ahora somos hijos de Dios por esa obra. Pero antes de ver eso, de mirar en detalle, es importante definir primero un par de conceptos que servirán de base para conocer la obra eficaz de Cristo en la cruz, porque hemos de centrarnos en esta noche a mirar cuál es la eficacia que tuvo la muerte de Cristo en la cruz y preguntarnos si esa muerte fue eficaz y puede producir los resultados en una vida hoy a través de la transformación de esa obra. Encontramos esa primera palabra, eficaz, y es un adjetivo que está mostrando la capacidad de alcanzar un objetivo o un propósito y de producir los efectos esperados o buscados. Cuando hablamos de la muerte eficaz de Cristo,
tenemos que entender entonces que Cristo no murió sin un propósito. Cristo no murió por morir, Cristo no murió por casualidad, sino que la muerte de Cristo fue planeada desde antes de la fundación del mundo, como dice el apóstol Pedro, que el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo para nuestro beneficio y que fue revelado para este tiempo, tiene la capacidad de alcanzar entonces un objetivo, tiene la capacidad de alcanzar el propósito y de producir el efecto para el cual fue puesto en el plan de la salvación. Nosotros encontramos en la Biblia que hay expresiones que hablan de la eficacia de los dones de Dios, de lo que Dios nos da a nosotros, entre ellos la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma. Es decir, no solamente la obra de Cristo es eficaz, todo de lo que sale de Dios es eficaz, cumple el propósito. Y hablando de esa eficacia de la palabra de Dios, Isaías capítulo 55, el verso 11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que yo la envíe. Hablando acerca de su palabra, dice entonces que esa palabra no vuelve vacía, que esa palabra hará y cumplirá el propósito para el cual ha sido enviada. No volverá vacía la palabra de Dios. Ahora preguntémonos, si la palabra de Dios es eficaz, es viva y cumple el propósito esperado por Dios y no vuelve vacía esa palabra, ¿será que la obra salvífica de Cristo será eficaz también como lo es su palabra? Claro que sí. Esa obra de Cristo que lo llevó hasta la muerte es también eficaz, porque en eso consiste la obra de Cristo. Cristo no simplemente vino a marcar un hito habiendo muerto en la cruz. El propósito de Cristo es venir, según estos textos, a justificarnos a nosotros y a manifestar la justicia de Dios el Padre, y de justificar y librar al hombre pecador de la muerte espiritual eterna. El concepto que vamos a ver aquí tiene que ver precisamente con que esa muerte eficaz hizo posible la propiciación de nuestros pecados. Y es una figura que aparece desde el Antiguo Testamento, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre de un becerro para expiar los pecados del pueblo. Y ese sumo sacerdote, que entraba una sola vez al año, entraba con un cordero para expiar sus propios pecados, y luego con la sangre de otro cordero entraba hasta el lugar santísimo una vez al año para sacrificar ese cordero y tomar esa sangre y vertirla sobre el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Allí sobre el arca del pacto había una tapa donde sobre ella habían dos querubines que se encontraban rostro con rostro, y sus alas estaban cubriendo todo el propiciatorio. Esa tapa, que era hecha en oro macizo, que estaba tapando el arca de la alianza o el arca del pacto, donde estaban la ley escrita en tablas de piedra, estaba la vara de Aarón que reverdeció, y estaba el maná que Dios les había dado a ellos durante toda su travesía por el desierto. Sobre esa tapa de oro llamada el propiciatorio era donde el sacerdote entraba una vez al año y llevaba la sangre y la vertía en ese lugar con su dedo 7 veces, y la sangre caía sobre el propiciatorio, que en ese momento representaba el trono de Dios. Y dice la Escritura, hablando precisamente en Levítico capítulo 16, que de esa manera los pecados del pueblo eran perdonados, la rebelión del pueblo y los pecados del pueblo eran perdonados, y esto se hacía una vez por año
el sacerdote salía de ese lugar, Dios recibía la ofrenda, los pecados de todo el pueblo eran perdonados por la sangre que se vertía sobre el propiciatorio. Pablo está tomando esa figura aquí en el versículo 25. Dice la Biblia: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cristo es entonces ahora ese propiciatorio. Cristo es ahora quien va a lograr la justicia perfecta de Dios, siendo la propiciación por nuestros pecados. Cuando hablamos de la propiciación, se refiere entonces a un sacrificio que satisface las demandas de la justicia perfecta de Dios y apacigua la ira de Dios contra los hombres. La propiciación entonces tiene que ver con la ratificación del carácter de la justicia perfecta de Dios. Dios, que es un Dios justo, por lo tanto, Él debe actuar justamente de acuerdo con sus más estrictos estándares de justicia. Dios tiene que absolver al inocente y tiene que condenar al culpable. Y para ello entonces, ese perdón que debe ser otorgado a ese culpable y el no castigo a ese culpable, se necesita entonces que haya una propiciación por esos pecados. Dios va a actuar entonces a través de Cristo, siendo Él el propiciatorio donde se va a vertir esa sangre para reconciliarnos consigo mismo y quitar la ira de Dios sobre el hombre. Esto nos lleva entonces a una de las más grandes preguntas de todas las Escrituras, pregunta que hace Pablo en el libro de Romanos capítulo 26, capítulo 13, el versículo 26. Mírelo por favor. Dice la Biblia: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Surge una pregunta: ¿cómo un Dios justo, cómo un Dios santo, un Dios que no conoce la maldad, puede justificar al pecador? ¿Cómo un Dios que no admite el pecado, que no dará por inocente al culpable, entonces va a justificar al impío, aunque él sea pecador? ¿Cuál va a ser el medio que Dios va a utilizar para justificar a ese impío y dejar de ser ¿qué? Justo y santo? Pues Dios no ignora el pecado, Dios no pasa por alto el pecado, Dios no pervierte su justicia para poder justificar a los humanos. Primera de Juan capítulo 2, el versículo 1 y 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Se necesitaba hacer la propiciación por los pecados. Se necesitaba que fuera vertida una sangre para que la ira de Dios no cayera sobre el hombre. Y ahora Dios ha puesto a Cristo como la propiciación por nuestros pecados. Ha de ser derramada su sangre para que sus pecados y mis pecados puedan ser perdonados. Ahora la pregunta es: ¿por qué Cristo es el elegido para hacer la propiciación por nuestros pecados? ¿Y por qué no otra criatura? ¿Por qué no otro ser? ¿Por qué no un ángel, un querubín, un arcángel? ¿Por qué no otra criatura fue necesaria para servir de propiciación? Váyase al libro de Apocalipsis, capítulo 5, el versículo 2. Apocalipsis, capítulo 5, el versículo 2 y versículo 3. ¿Por qué Cristo es el elegido para hacer la propiciación
por nuestros pecados y no otro ser. Dice el versículo 2 del capítulo 5, y ninguno, leamos desde el verso 2, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. No había nadie que pudiera hacer la propiciación. Y lloraba yo mucho, porque no había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Por qué razón no se pudo utilizar otra criatura para servir como propiciación, para servir como redentor, como salvador? Porque no había nadie digno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que tomara ese lugar, que pudiera estar entre Dios y los hombres. La respuesta a esta pregunta tiene que ver con la naturaleza de ese que es la propiciación por nuestros pecados. La naturaleza de Cristo. Y es que Cristo no es simplemente un hombre, Cristo simplemente no fue un líder, Cristo simplemente no fue un profeta más de las Escrituras. No, Él era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, es la plenitud de la deidad corporalmente hablando, y su vida y el valor de su vida es infinitamente mayor a todos los hombres y mujeres que han estado sobre la tierra. Es Dios manifestado en carne, y segundo, porque el Hijo de Dios debía tomar la naturaleza humana. ¿Para qué? Para que pudiera tomar nuestro lugar. Era necesario que un hombre muriera por los hombres. Así de que Cristo, como Dios, tiene la capacidad de interceder nosotros ante Dios, pero como hombre puede conocer la condición del hombre, y entonces tiene esa doble función de mediador, de interceder entre Dios y los hombres. De la manera que Jesús satisfizo la ira de Dios, fue precisamente a través de la propiciación que Él hizo a través de su muerte. Pero la segunda palabra que encontramos aquí, miremos en el capítulo 3 de nuevo en Romanos, tiene que ver con la redención. La redención. Dice la Biblia, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. A través de Cristo fue posible entonces la propiciación. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino los de todo el mundo, dice Juan. Pero ahora nos muestra que la muerte eficaz de Cristo también hizo posible nuestra redención. Los israelitas llamaban redención al acto de vengar la sangre de un pariente al que lo habían matado. Y esa persona que vengaba la sangre de ese pariente lo llamaban redentor, el redentor. Pero también los israelitas hablaban de redención cuando alguien pagaba la deuda por alguien que por mucho tiempo había sido esclavo y no tenía con qué ser liberado. Así de que si alguien no tenía dinero para pagar su fianza y salir libre como esclavo, venía otro, un pariente cercano, y pagaba la deuda, y entonces él salía ¿qué? Libre, salía libre y salía redimido. Eso lo encontramos en Levítico capítulo 25, el verso 48. Dice: después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado, uno de sus hermanos lo rescatará.
La Biblia dice entonces que Cristo es nuestro pariente cercano. La Biblia dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y entonces se necesitaba uno que participara de lo mismo y que pudiera ser nuestro pariente cercano para venir y pagar el rescate por nuestros pecados. La liberación de los israelitas de Egipto fue considerada una redención. La Biblia dice que Dios los sacó de la esclavitud. La Biblia dice que los sacó del yugo de esclavitud y los liberó y los redimió con brazo extendido y con juicios grandes. Pero cuando hablamos de la redención nuestra, tenemos que hablar entonces de la redención del pecado. ¿Qué fue lo que pasó entonces en la cruz? No solamente se ofreció una sangre expiatoria y por esa sangre nosotros hoy somos perdonados, sino que también se ofreció una redención por nosotros. Es decir, se produjo una liberación de nuestros pecados. Se produjo una liberación de la esclavitud nuestra porque estábamos subyugados bajo el pecado. Juan capítulo 8, acompáñeme allí por favor. En el versículo 34 dice la Escritura, hablando acerca de la esclavitud bajo la cual estábamos. El versículo 34 dice la Escritura, hablando Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así de que bajo ese yugo, bajo esa esclavitud, no teníamos con qué ser libertados. Éramos esclavos del pecado. Pablo lo muestra también allí en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Cómo el pecado nos controlaba, cómo el pecado nos dominaba. Dice la Escritura en Romanos capítulo 6, verso 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros cuerpos, miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos ¿de qué? De justicia. Está diciendo que el pecado nos controlaba, el pecado nos manejaba y estábamos bajo el dominio del pecado. Pero ¿a qué vino Cristo? Vino a redimirnos de la ley del pecado. Vino a hacernos libres. La Biblia dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. Cristo vino a cumplir una obra de redención y de rescate, y vino a pagar un precio por nosotros, de modo que nosotros pudiéramos ser rescatados, pudiéramos ser redimidos, y Él como redentor ahora es nuestro amo y Señor, nuestro dueño. San Juan, allí mismo en San Juan capítulo 8, el versículo 36, dice la Escritura: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. Seréis verdaderamente libres. Él entonces se convierte en el rescate. No solamente es quien rescata, sino que también es el rescate. Es decir, Él es el que nos rescata, pero Él también es el pago por ese rescate. En Mateo capítulo 20, el versículo 28, muestra entonces la Escritura y dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así de que Jesús no solamente es quien rescata, Jesús no solamente es quien nos libera, Jesús no solamente es el que paga la deuda, sino que Él mismo es la ofrenda por el rescate. Dice Mateo: para dar su vida en rescate por muchos. Dios, a través de la obra de Cristo, entonces paga el precio completo de la redención,
del género humano a través de la muerte cruenta de Cristo, y nos da a su Hijo unigénito, de modo que nosotros podamos ser perdonados y redimidos y libertados del yugo de la esclavitud. En Colosenses capítulo 1, el verso 13 y el verso 14, la Escritura dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Eso fue lo que sucedió en la cruz, que se pagó el rescate por esos esclavos que estaban bajo el yugo del pecado, porque el que hace pecado es esclavo del pecado, y no podíamos ser libertados, tenía que venir otro a libertarnos, y quien vino entonces fue Cristo y pagó la deuda por nosotros, y ahora entonces nosotros somos redimidos por la sangre de Cristo. Efesios 1:7 también lo confirma: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y cuando Pablo le habla allí en Hechos capítulo 20, el verso 28, hablándole a los ancianos de Éfeso, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Es decir, Él la compró, Él la redimió. Y hay un texto maravilloso, váyase allá, Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 18. Pedro ya nos muestra en detalle cómo es que se produjo esa compra y a través de qué se produjo esa redención nuestra. Primera de Pedro 1:18, dice la Escritura, hablando de esa redención: sabiendo que fuisteis rescatados o redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestada en los postreros tiempos por amor de vosotros. Así de que Cristo no solamente es la propiciación, Cristo no solamente recibe toda la ira de Dios, todo el castigo de Dios. Cristo no solamente es aquel que recibió todo el castigo sobre sí, sino que ahora Cristo es el que redime a esos que están bajo el yugo del pecado, pero también están bajo el yugo de la esclavitud y bajo la maldición del pecado y de la ley. Pedro dice entonces que fuimos ¿qué? Rescatados, redimidos, comprados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibimos por herencia de nuestros padres. ¿Y cuál fue el precio que se pagó? Pregunto, ¿fue oro? ¿Fue plata? ¿Fueron piedras preciosas? ¿Fue algo corruptible de este mundo que Él trajo y pagó con eso y compró nuestra libertad? No. Pedro lo dice: con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y cuando habla de esa sangre, esa palabra preciosa, está hablando del precio tan alto que esa sangre tiene. Está hablando de la dignidad y del honor y la estima y lo especialmente querida que es esa sangre que vertió Cristo en la cruz. La preciosa sangre de Cristo se presenta en duro contraste con las cosas terrenales de este mundo, con las cuales el hombre ha querido comprar su salvación, pero no lo puede hacer ni con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, porque ya se pagó con la sangre de Cristo. Ahora, esa sangre no solamente es preciosa, esa sangre es sin mancha y no tiene
arruga, no tiene contaminación, no tiene culpa. Es una sangre que fue vertida en un ser santo, diáfano y puro, y por esa sangre tiene un valor incalculable. La frase sin contaminación, entonces denota que es una sangre inmaculada, denota que es una sangre irreprochable, sin censura. Es una sangre no como la sangre de los humanos que han participado de pecado, no, es una sangre que no tiene contaminación. Y con esa sangre fuimos nosotros libertados de la esclavitud del pecado. Pero más de esto, Gálatas capítulo 3 nos muestra también que fuimos redimidos, fuimos comprados, fuimos sacados de debajo del yugo de esclavitud de la maldición. Capítulo 3, el verso 14 de Gálatas, dice la Biblia, hablando acerca de ese precio que se pagó: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Usted y yo estábamos bajo maldición. Oído a esto, usted y yo estábamos bajo maldición. Cuando uno va a Génesis capítulo 3, el versículo 14 y 15, toda la tierra fue maldita por causa del pecado. Dios le dijo a la serpiente: maldita serás. Dios le dijo a la tierra: maldita serás. Al hombre, a la mujer, los maldijo. Vino el dolor, vino el sudor, vino el trabajo, vino la muerte. Fuimos maldecidos por causa del pecado y estábamos bajo el yugo de maldición. Pero a más de esto, estábamos bajo la maldición de no poder cumplir las ordenanzas y los mandamientos de Dios. Pues Gálatas dice que fuimos libertados de la maldición de la ley, de la maldición de la ley. El Señor nos dio la ley para que nosotros pudiéramos ver en nosotros el pecado que tenemos y la incapacidad que tenemos. Cuando uno va allí a Deuteronomios capítulo 28, el verso 15, Dios le dijo a Israel estas palabras: si ustedes oyeren atentamente las palabras que yo les he dado y los mandamientos que les he dado y los hacen, entonces bendito serás cuando entres en la ciudad, bendito cuando salgas, bendita será la arteza de amasar, bendito tu ganado, bendita tu tierra, bendito todo. Pero si ustedes no lo hacen, entonces maldito serás cuando entres, maldito cuando salgas, maldita será tu arteza de amasar. Todo lo que tú hagas será que maldito. Y el hombre no ha podido cumplir la ley a cabalidad. Mire lo que dice el versículo 10 de Gálatas, el capítulo 3. Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? Bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea que usted y yo estábamos bajo ¿qué? Bajo maldición. Usted no puede cumplir la ley. Yo no puedo cumplir la ley. Ninguno de los que estamos aquí podemos cumplir la ley, ni un solo mandamiento. Pero dice la Biblia en el versículo 13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa de ¿qué? De el Espíritu. Esa maldición que había sobre nosotros fue quitada a través de la obra cruenta de Cristo en la cruz. Ya no estamos bajo maldición, ya no estamos bajo culpa, hemos sido justificados, nuestros pecados fueron expiados, Él fue la propiciación por nuestros pecados, Él fue nuestro redentor y también la ofrenda que nos redimió. Y ahora entonces la sangre de Él permite que nosotros podamos tener unos efectos eternos, unos resultados eternos
que no solamente tienen vigencia en esta vida, sino en la vida que venidera. En Hebreos capítulo 9, el verso 12 dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una sola vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El pago por nuestros pecados, el pago por nuestra maldad, el pago por nuestra culpa fue cancelado. La deuda fue quitada. Y fue quitada no para un año, no para 2, no para 10 años, no para 100 años. La Biblia dice que obtuvo eterna redención. Nuestra salvación es segura. Nuestra eternidad está asegurada. No debemos absolutamente nada. Por tanto, hermanos, un efecto justo y lógico que nosotros debemos tener hoy por esa obra redentora, una reacción que nosotros debemos tener frente a esa obra de Cristo en la cruz, no debe ser otra cosa que nosotros estar ampliamente agradecidos con Dios todo el tiempo. Es amar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, y servirle a Él todo el tiempo con toda nuestra alma. Pablo, escribiéndole a los corintios, les dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Si usted fue redimido por la obra de Cristo, si usted fue comprado por la obra de Cristo, ahora usted ya no se pertenece. La Biblia dice: fuisteis comprados por precio. Entonces ahora lo que se nos demanda es que nosotros vivamos 100% para la gloria de Dios. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Estemos en pie, por favor. Tenga la bondad en esta noche. Y quiero decirle algo: nuestra redención ya fue pagada. Nosotros ya fuimos libertados por esa obra. Pero nuestra redención, escuche bien, nuestra redención aún no se ha consumado totalmente. Todavía no. Ya fue pago la deuda. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pablo, cuando le escribe a los romanos, del capítulo 8, el verso 15 al verso 23, habla de una redención futura. Nosotros fuimos perdonados en el pasado, hemos sido perdonados en el presente, pero seremos ¿qué? Redimidos en el futuro. La creación misma fue sujeta a corrupción. Todo está sujeto a pecado. La creación está gimiendo, esperando la manifestación de los hijos de Dios, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, cuando finalmente Dios transforme este cuerpo al cuerpo de la gloria suya y seamos transformados para estar para siempre con Él. Todavía el efecto de esa redención no se ha llevado a la máxima expresión. Estamos esperando la redención de nuestro cuerpo, cuando se consume toda la obra salvífica y nosotros podamos recibir la redención aún de nuestros cuerpos, cuando sean ¿qué? Transformados al cuerpo de la gloria suya. Pero la obra de Cristo es eficaz. Hoy nosotros podemos tener la seguridad, la certeza, la confianza de que nuestros pecados fueron expiados y que hoy nosotros tenemos seguridad de nuestra salvación y que no debemos que absolutamente nada, porque la deuda ya fue cancelada por la obra de Cristo.